9:42, momento de hablar de salud en nuestra colaboración semanal con HM y Mi Hospitales. Hoy, Marta, hablamos de las inyecciones para bajar peso. Estas inyecciones son medicamentos que fueron diseñados en un primer momento para tratar la diabetes, pero se descubrió un efecto secundario, la bajada de peso. Por eso muchas personas lo están utilizando para este fin, a pesar de que no son inocuas. Todavía genera muchas dudas que hoy vamos a resolver. Pues para ello saludamos al doctor Miguel Ángel Carrasco, endocrino de HM y Mi Toledo. Doctor, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo funcionan estas inyecciones? Estas inyecciones son unos fármacos que estimulan unos receptores de hormonas intestinales. Y lo que hacen es simular este efecto que tienen estas hormonas sobre todo el organismo, pero en concreto, por lo que respecta a la obesidad, disminuyen el apetito a nivel del sistema nervioso central y también enlentecen el funcionamiento del intestino, es decir, disminuyen la movilidad gástrica. Todo esto conduce a una disminución del apetito, el paciente come menos y sigue gastando lo mismo y por lo tanto pierde peso. Uh-huh. ¿Son realmente recomendables para este fin? Sí, claro. ¿Sí? Claro que sí, dentro de los... No es el único tratamiento de la obesidad. La obesidad, el tratamiento que hace... el tratamiento ideal de la obesidad es cambiar los hábitos de vida que han llevado a la obesidad. Si eso no se consigue, el resto de los tratamientos generalmente no consiguen mantener el peso, consiguen perder peso, pero cuando se abandonan los tratamientos, si no se han cambiado los hábitos de vida que han llevado al exceso de peso, generalmente se vuelve a engordar. Uh-huh. Pero claro que sí, estos fármacos son los fármacos más efectivos que tenemos en este momento para disminuir el apetito, lo cual puede ser fundamental al principio del tratamiento de la obesidad, porque hay muchos pacientes que tienen pues mucha ansiedad y hay algunas formas de obesidad en las que se producen por un excesivo apetito. Uh-huh. ¿Hay, por tanto, algunos casos en los que sean más recomendables que otros a aplicar estas inyecciones? Bueno, en principio son recomendables sobre todo en los pacientes que tienen obesidades y muy importantes, que han realizado muchos intentos de hacer dietas y no han sido capaces de conseguirlo, quizá con algún fármaco que disminuye de una forma importante el apetito, pues puedan conseguirlo, pero siempre que ese periodo de pérdida de apetito les sirva para corregir esos hábitos que le han llevado al exceso de peso, porque si no, cuando dejen la medicación, volverán otra vez. Esto no ocurre solo con los fármacos, ocurre también pues con la cirugía bariátrica, por ejemplo, y con otros tratamientos. El tratamiento de estos fármacos, lo bueno que tiene es que sí reduce el peso, y luego además tiene una serie de ventajas muy importantes sobre la obesidad. Entendemos y sabemos que la obesidad no es solo exceso de peso. La obesidad es una enfermedad que produce muchos efectos secundarios que al final llevan a una disminución de la expectativa de vida. Y sobre esos efectos secundarios se ha visto que estos fármacos tienen un papel beneficioso. Uh-huh. Y... Como parte... Perdone, sí. Doctor. No, continúe. No. Pues, pregúnteme, no, si ya... No, le iba a preguntar que en estas inyecciones si tienen algún riesgo o efecto secundario. Sí, claro, la mayoría de los efectos, todo tiene efectos secundarios. La mayoría de los efectos secundarios son leves y suelen ser gastrointestinales. Como los fármacos actúan, sobre todo el tracto digestivo, pues una de las efectos frecuentes son las náuseas y los vómitos, que se quitan con el tiempo y son los que obligan a que la dosis se vaya incrementando progresivamente para evitar estos efectos secundarios. También pueden producir diarrea, a veces estreñimiento, pueden facilitar en gente especialmente predispuesta pues el tener cefaleas y fundamentalmente son estos los efectos y suelen durar poco tiempo y de baja intensidad y pocas veces obligan a suspender la medicación, aunque en algunos casos pueden indicar o pueden obligar a que la suspendamos. Esto es un tratamiento temporal, entiendo, ¿no? ¿Por cuánto tiempo?
Vamos a ver, todos los tratamientos de la obesidad inicialmente son temporales. Lo que se consigue es ganar tiempo para que cambie de hábitos de vida. Lo que pasa es que, y se ha visto en estudios a 2, 3 años, que el efecto va disminuyendo. Pero, como he dicho antes, todos los tratamientos de la obesidad, si no se corrigen los factores que han llevado al exceso de peso, al final se recupera el peso. También es cierto que a veces no se recupera el peso inicial, y eso ya es una victoria. Si un paciente va a tener una obesidad grave y le tratamos y pasa a tener una obesidad leve o moderada, pues eso ya es una ventaja. Porque, como digo, la enfermedad, la obesidad es una enfermedad que acorta la vida. Y por lo tanto hay que tratarla como tal, no solo perder peso por temas estéticos o por temas sanitarios. Claro. ¿Hay riesgo de efecto rebote cuando se deja de tomar este tratamiento, aunque hayamos adquirido una serie de hábitos saludables a la hora de alimentación? No, el riesgo es muy bajo. Lo que ocurre es que con el tiempo va dejando de hacer efecto. Pero no, de rebote no. Lo único que si no se ha aprendido nada y no se ha corregido esos factores, pues entonces se va a volver a hacer lo mismo que se hacía cuando se llegó a la obesidad, y por lo tanto se va a volver a recordar. Pero efecto rebote como tal, en principio no. En un primer momento estaban diseñadas para tratar la diabetes. ¿Cómo lo hace? Bueno, el efecto sobre la diabetes es además muy peculiar y muy beneficioso para la diabetes, que ha roto con algunas complicaciones que tenían algunos otros tratamientos. Actúa fundamentalmente sobre el páncreas, aumentando la liberación de insulina, pero de una forma especial, de una forma dependiente de la glucosa que se tiene en sangre. Es decir, que deja de hacer efecto cuando la glucosa cae por debajo de lo normal. Por lo tanto, no produce hipoglucemia, que era uno de los efectos más importantes y sigue siendo del tratamiento con insulina o tratamiento con fármacos que estimulaban la liberación de insulina del páncreas, pero de forma cuantitativa, no de forma glucosa dependiente. Ese es el mejor mecanismo, el mecanismo más importante para el efecto sobre la diabetes. También inhibe la producción de una hormona que sube el azúcar, que es el glucagón, pero sobre todo aumentando la insulina. Y en los estudios disponibles hay que tener en cuenta que estos fármacos no es una novedad. Estos fármacos se llevan utilizando en diabetes desde hace 20 años. Lo que pasa es que los más potentes desde el punto de vista de quitar el apetito y por lo tanto disminuir el peso, bueno, son más recientes. Llevan menos tiempo. Los anteriores disminuían el peso, pero no eran tan potentes como los actuales. ¿Ha habido un problema Sí, perdón, termine. No, lo que quería decir es que además estos fármacos tienen unos efectos muy importantes disminuyendo los factores de riesgo cardiovascular, que están muy aumentados en los diabéticos y también en las personas con obesidad. Claro. No solo por disminuir el peso y no solo por diabetes, sino por efectos. Ya he comentado que todos los receptores de estas hormonas están dispersos por todo el organismo y actúan en muchos sitios. O sea, no solo en el cerebro disminuyendo el apetito, no solo en el intestino, no solo en el páncreas, sino en más sitios. Y el resultado de ese efecto es que mejoran los factores de riesgo cardiovascular y mejoran la evolución de la afectación renal, que es frecuente en los diabéticos, pero también en los obesos. Por lo tanto, tienen ese beneficio adicional. Pues era una de las preguntas que le iba a realizar. Doctor Miguel Ángel Carrasco, endocrino de HM IMI Toledo, gracias por atendernos esta mañana en Radio Castilla-La Mancha. Buen día. Bueno, igualmente.